Al término de la presentación nos estarán acompañando todavía, no se preocupen. Nos interpretaron Huacuina, El Chivo Flaco y Chilena Mixteco. Solicitamos a los participantes pasar al presidium. Oh, perdón, desde arriba. Para dar inicio con la parte académica, presentaremos un video alusivo. Masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas en Sonora, de Eduardo Calvario. Es una publicación de El Colegio de Sonora. No imaginamos que tras la ingesta de unas deliciosas uvas u hortalizas, hay un mundo de personas que intervienen para que podamos disfrutarlas. Este libro trata sobre las vicisitudes de jornaleros y jornaleras agrícolas de una región de Sonora llamada Costa de Hermosillo, particularmente residentes del poblado Miguel Alemán. Pero no solamente eso, también sobre las relaciones de género y cómo se enfrentan a situaciones adversas, de peligro, de las condiciones de laborales, las condiciones en las calles, en el poblado Miguel Alemán, en una localidad de Sonora. Las preguntas que guían la investigación que sustenta esta obra son: ¿cómo enfrentan las situaciones socialmente consideradas de peligro? ¿Es la masculinidad uno de los factores que incentivan a encarar el peligro de determinada manera? Se documentan dos fuerzas normativas respecto a la masculinidad de los jornaleros: el hombre responsable y el hombre descuidado. Sin ser monolíticas, sufren fracturas, reacomodos, según la edad, el contacto situacional y el tipo de relaciones de género que se establecen. De este modo, el peligro está inexorablemente vinculado con la situación social, y dichas circunstancias hacen que eventos que provocan diversos daños se convierten en factores de peligro. El libro trata de demostrar la complejidad y salir un poco del cliché ese, ¿no? De que todas las mujeres no se cuiden y los hombres no se cuiden, sino que hay zigzagueantes, hay situaciones que se encaminan hacia uno o hacia otro ámbito. La masculinidad esconde un imperativo social de afrontar las amenazas por medio de un proceso de socialización desde niños. La violencia de género y la violencia social se configuran como escenarios peligrosos, siendo las mujeres quienes son las más vulnerables. ¿Qué lo puede leer? Lo puede leer, puede ser el investigador, el principiante de sociología, de antropología, de historia, lo puede leer un tomador de políticas públicas, porque trata también de documentar cómo las ideas culturales y las condiciones de vida pues también influyen en ciertas prácticas que desarrollan ellos y ellas. Nos acompañan esta tarde en el Presidium como comentaristas la doctora Patricia Aranda Gallegos, profesora investigadora del Colegio de Sonora. También el maestro Felipe Mora Arellano, profesor investigador de la Universidad de Sonora.
moderadora está con nosotros la doctora Mercedes Zúñiga, profesora e investigadora del Colegio de Sonora. Y por supuesto, el autor del libro, doctor José Eduardo Calvario, profesor investigador especial de Cátedras CONACYT del Colegio de Sonora. Cedemos la palabra a la moderadora. Buenas tardes, pues es un gusto que nos acompañen en esta presentación. Vamos a iniciarla. Los libros están allá atrás por si gustan adquirirlos. También está disponible para su lectura en la biblioteca del Colegio de Sonora, enfrente de la Plaza Hidalgo, ¿no? Nos acompañan, como ya se señaló, los profesores Patricia Aranda y Felipe Mora. Vamos a darle la palabra en un principio a Felipe Mora, ¿no? Y posteriormente a Patricia Aranda, y finalmente le vamos a dar la palabra al autor para que pues nos platique cómo trabajó esta obra, y al final pues vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, también para que ustedes puedan compartir sus observaciones, comentarios, dudas, etcétera, ¿no? Entonces voy a darle la palabra a Felipe Mora. Él es sociólogo, es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología de Administración Pública de la Universidad de Sonora. Es maestro en el programa de maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, coordinador regional del noroeste del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, es miembro de la Comisión de Género, Igualdad e Inclusión de la División de Ciencias Sociales de la Unison, y es editor y coordinador de la colección Cuadernos de Trabajo, que es un material didáctico para formar sociólogos en la misma universidad, ¿no? Él participa como autor de las dos últimas publicaciones. Una se titula Las relaciones de noviazgo, esas complejidades, reflexiones y resultados de la encuesta entre jóvenes de la Universidad de Sonora, en coautoría con la maestra María Elena Reguera y Jaime Olea. Y próximamente, el 2 de marzo, la Unison va a presentar otro cuaderno, el que se titula Las piezas sobre el tablero, mujeres y hombres en la Universidad de Sonora. Bueno, el maestro Mora pues tiene una relación muy larga con el colegio, ¿no? En otro momento, en los años 90, él fue precisamente coordinador del programa de maestría, de nuestra maestría en Ciencias Sociales, ¿no? Que en entonces pues tenía el énfasis en el desarrollo regional, y también fue maestro de esa maestría, ¿no? Y bueno, y es un colaborador asiduo de nuestra revista Región y Sociedad. Le damos la palabra al maestro Mora. Buenas tardes. Primero, pues gracias por la invitación a la presentación de este libro y en el marco del 36 aniversario del Colegio de Sonora. El libro, como ya se dice, es Bríncale, no seas miedoso. Aquí hay que decirlo, una autocensura. Masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas de Sonora, de Eduardo Calvario, con quien hemos trabajado en algunas otras ocasiones en producción sobre temas muy ligados al que ahora se va a trabajar. Bien, me permite hacer unas notas que van a dar cuenta de alguna forma de lo que trata este libro y dejarlos a ustedes interesados para que lo adquieran, lo lean y lo puedan discutir. Bueno, este es un libro que se interesa en las relaciones e ideas sobre los géneros, especialmente de la masculinidad, en los jornaleros agrícolas de la Costa de Hermosillo y el poblado Miguel Alemán, Sonora, y pretende desentrañar los discursos sobre las prácticas de cuidado o descuido que suceden en esos espacios y en el lugar de trabajo. Se quiere demostrar que tras la invisibilización de los factores que pueden causarle daño a las personas, intervienen normas de género, a saber, sanciones o ideas que promueven, SIC, una forma de entender la masculinidad o feminidad y a partir de estas hacerle frente a los peligros.
El interés del texto, un libro de 295 páginas, está puesto en la configuración social del peligro, de cómo lo perciben y objetivan los hombres y mujeres trabajadores de esa región de Sonora. Eduardo Calvario, el autor, parte de dos supuestos, aunque él los identifica como hipótesis, hilo conductor del libro, en los que se apoya y con los cuales orienta su investigación. Primer supuesto, que el sistema género es parte del mecanismo social que permite a los agentes confrontar situaciones de daño en contextos de vulnerabilidad social en sus itinerarios biográficos y que las diferencias entre los géneros en situaciones concretas se vinculan con dos modelos de masculinidad. Supuesto 2, que existe una ordenación de género que pronuncia, exacerba o incluso inhibe prácticas frente a lo que los agentes refieren como peligros o daños. Sin embargo, el autor llama la atención al señalar que, y cito, una idea central de este trabajo, que para mí más que una simple idea es la estructura de un supuesto teórico, es que las relaciones de poder entre los géneros, modeladas por los itinerarios biográficos y las condiciones de vulnerabilidad, configuran respuestas distintas ante el peligro. El proceso de la hegemonía de la masculinidad constituye un elemento importante que sostiene la investigación de Calvario. Esta genera estereotipos o prefiguraciones de comportamientos que son estandarizados y calificados de negativos o positivos, como la demostración de valentía, el control de miedos y el enfrentamiento del peligro, actitudes que se exige de los hombres especialmente. Calvario revela que los modelos que construyó para clasificar y analizar los comportamientos de los hombres trabajadores aparecen en el transcurso de la investigación realizada, no antes. Se trata del modelo del varón responsable y el modelo del varón descuidado, los cuales sirvieron para ubicar las reacciones positiva y negativa a la hegemonía de una manera de ser varón. Cualquier lector o lectora se preguntará por qué, si el modelo hegemónico masculinizante es tan abarcador y dominante, existen disrupciones o readecuaciones, como las llama Calvario. Él responde: se debe a que en la vida diaria hay oportunidades de poder o espacios de poder que mujeres y hombres desaprovechan, espacios que son posibles debido a los cambios sociales de la región, tales como la inserción de las mujeres al trabajo remunerado y a la urbanización, entre otros. Eduardo hace una importante advertencia a los lectores a propósito de las causas que generan las disrupciones o readecuaciones. Dice que para entender la lógica de la influencia de las normativas de género sobre la masculinidad, es necesario analizar las relaciones sociales de poder entre varones y mujeres, dado que en estas se expresan las acciones que ponen en riesgo la integridad de las personas. Asimismo, nos dice que se requiere de una definición de masculinidad que permita entender los entramados de interrelaciones. ¿De qué manera el autor capta el significado de la masculinidad y se adentra en el discurso sobre las prácticas? Mediante la recopilación de datos biográficos y cotidianos, registros de prácticas laborales y sociales, empleando la entrevista semiestructurada y a profundidad y el recurso de la observación participante en el trabajo agrícola. También la observación en reuniones comunitarias, bailes, vendimias y fiestas patronales. El libro, editado por el CIAD, el Colson y la Unison, está estructurado en 9 apartados, incluyendo la introducción. Me corresponde dar cuenta de los siguientes capítulos 1, 2, 3 y 4. En el capítulo 1, propuesta de análisis, Calvario anuncia que lo que llevará a cabo es una reflexión y acotaciones teórico-metodológicas de las relaciones de género y el proceso de construcción de la y las masculinidades. Hay un plus en esto: la referencia, eso sí breve, sobre la hipótesis del varón como peligro social y sus implicaciones para el problema de estudio. No me quedó claro, y ahora se lo pregunto a Eduardo, ¿por qué luego de su anuncio anterior le fue necesario aclarar lo siguiente? Que la idea de partida fue analizar lo que dice o expresa la gente respecto a temas de la vida social y lo que en efecto hace en el curso de acción. Y enseguida, Eduardo advierte que no hay divorcio entre el discurso y la práctica, la conexión entre lo que los productores de habla dicen y las condiciones objetivas circundantes. Esto revela que se topó con productores de habla que exageraban o se contradecían,
y entonces la lucha fue de encontrarles asideros culturales, históricos y sociales. La hipótesis de que los varones son un peligro social se documenta con cifras e indicadores sobre lesiones, muertes por violencia, consumo de alcohol y drogas, etc., en mucho mayor medida en estos que en las mujeres. Con base en ellos, se recurre a la categoría de género y a los conceptos de masculinidad, de representación cultural y de proyecto de género. Con todo esto en juego, si bien lo entiendo, Eduardo indica que los ejes que guiaron su investigación son la estructura de género y las formas de apropiación de los mandatos sociales asignados a cada sexo. Y como si fuese una especie de cadena de ADN, tratará de ver cómo estructura formas de apropiación y cómo las formas de apropiación interactúan frente a lo que se considera como peligro. Dichos ejes los separa en dos momentos metodológicos. Primer momento, los relacionados con la dinámica propia de la estructura de género. Pero lo que Eduardo anunciaba como segundo momento metodológico lo hace aparecer como un nuevo eje, el eje del conflicto interpersonal en el trabajo y la calle y la práctica de cuidado que instrumentan los sujetos de estudio. Como quien corre con urgencia hacia la fuente de agua que brota en el desierto, así acudía la figura 1, que proporciona el autor con el propósito de entender ejes y momentos. Sin embargo, ahí se encuentran nuevos elementos o dimensiones como poder, división social del trabajo, catexis y simbolismo, todos ellos en interrelación según lo marcan las flechas y cada uno con ciertos elementos que parecen caracterizados. Por ejemplo, al poder lo caracterizan dos elementos, el control masculino y los conflictos interpersonales. La figura, una circunferencia, los integra y tiene hemisferios a manera del clásico reloj de Walter Wallace, que la cortan de arriba hacia abajo y de un lado a otro. La circunferencia está a su vez vinculada mediante otra flecha con elementos externos, los cuales a su vez se encuentran relacionados. Para mi desgracia, el apartado referido a las estrategias metodológicas no explica la interesante figura 1, sino que se refiere a los métodos empleados para obtener la información, es decir, el relato biográfico, la observación participante, etc. El capítulo 2, La Costa de Hermosillo, da cuenta de las condiciones socioeconómicas, orígenes históricos y de las constituciones de algunos actores sociales relevantes de esta región. Además, introduce a la relación entre el daño y el género. La historia de la costa como emporio agroeconómico fue obra de titanes, no de titánides, ni de trabajadores y trabajadoras quienes quedaron ausentes. Si en la mitología griega contada por Hesíodo en su Teogonía, los titanes, deidades que gobernaron durante la Edad de Oro, eran 12, en la costa también fueron un puñado. En el libro se observa que entre los trabajadores y trabajadoras de la región privan la inestabilidad y la incertidumbre, acentuadas por la flexibilidad primitiva generada por el libre comercio. El empleo eventual predomina durante todo el ciclo agrícola, el derecho a la vivienda no está garantizado y el trabajo y la vida se llevan en condiciones ambientales extremas. Las políticas públicas dirigidas a la población jornalera se focalizan a migrantes, especialmente a indígenas. La titanomaquia en la costa no fue librada precisamente entre grupos de titanes, sino entre los agrotitanes y su propia forma de explotar el recurso agua y el obligado cambio de agricultores a agroempresarios como consecuencia de la globalidad. En este proceso aparecen las titánides, trabajadoras requeridas por los cultivos hortofrutícolas. En el capítulo 3, que trata del poblado Miguel Alemán, esa localidad que bien podría alcanzar ya la categoría de municipio, se indica que el poblado es un peligro y Calvario analiza sus circunstancias y determinantes y aprovecha para introducir la manera en que se inculcan las ideas de género. ¿Por qué es un peligro y para quién lo es el poblado Miguel Alemán? La situación de salud de sus moradores es uno, la violencia intrafamiliar es otro. La violencia en general, el consumo de alcohol y drogas, las calles y las nuevas libertades que se respiran en el empolvado Miguel Alemán, la autonomía de las mujeres jornaleras, por ejemplo, son otras fuentes de donde brota el peligro. La densidad de población y la diferenciación social complejizaron las relaciones sociales, las cuales traspasaron los límites institucionales para la resolución de los conflictos. Este panorama marcó un antes y un después en la vida del poblado. No solo arribó gente, entre comillas, sino que los espacios,
la ocasión hace al ladrón en las zonas oscuras del territorio, los objetos y los eventos se tornaron peligrosos. Pero también el nuevo aire contribuyó a mermar la separación de los espacios exclusivos de hombres y mujeres y dio pauta para que al menos al nivel individual ambos sepan cómo, en los vaivenes de la vida, cuidar su cuerpo y su alma. En el capítulo 4, los vaivenes de la vida y los cuidados del cuerpo, Calvario describe puntos de inflexión de los relatos de sus informantes. Estos torcimientos fueron la deserción escolar para insertarse al mercado laboral en una edad temprana, así como la migración y las uniones conyugales. La incertidumbre y la vulnerabilidad social fueron una marca distintiva en las biografías de las mujeres y hombres. De sus avatares, el autor descubre tipos o modelos de enfrentar momentos de tensión y conflicto, sea de una manera responsable o de forma descuidada, talantes que resignifican la masculinidad y, a querer o no, disminuyen, sobre todo en las primeras actitudes, la brecha entre ser mujer y ser hombre. Y ahora, pues sin miedo, brinquemos a la segunda parte de esta presentación y posteriormente, sin temor alguno, vayan a comprar el libro. Por mi parte es todo. Gracias. Bueno, me tuve que salir porque me agarró la tos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a darle la palabra a la profesora Patricia Aranda. Ella es licenciada en Sociología por la Ibero, es doctora en Ciencias Sociales por el Ciencias Occidente y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, es profesora investigadora del Colegio de Sonora, del Centro de Estudios en Salud y Sociedad. Es directora actualmente de 2015 de nuestra revista Región y Sociedad. Bueno, tiene múltiples publicaciones, solamente voy a mencionar las más recientes. Una de 2017 es un capítulo del libro en coautoría que se titula Cultivos de Violencia, situación de las jornaleras agrícolas en el noroeste de México, ¿no? Recomendable de leer, así como las dos siguientes, porque pues digamos aluden también al libro que hoy se presenta, a los contenidos y a la problemática del libro que hoy se presenta. Sus otros dos textos están en inglés, se publicaron en revistas en inglés. Uno se puede traducir desarrollando una red de trabajadores comunitarios en salud, mejorando la vida de los trabajadores migrantes agrícolas. Y el otro es agroindustria, responsabilidad social empresarial y salud de los trabajadores migrantes agrícolas. Le damos la palabra a la maestra Aranda. Gracias, Micha. Bueno, primero que nada también agradezco la posibilidad de leer y presentar el libro de Eduardo, cosa que me da mucho gusto, y ya la esperaba desde hace tiempo, ¿no?, el que saliera. Y en segundo lugar, también decir que en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad estamos muy contentas y contentos porque en el centro tenemos un especial interés en la prevención de enfermedades y accidentes, y el libro de Eduardo nos enseña, además de decirnos claramente las cuestiones de las diferenciaciones de género, el cómo eso influye en el cuidado o no de la salud. Y ese vínculo es para nosotros muy importante para considerarse en todo programa de prevención de accidentes en lugares como lo viene siendo la costa de Hermosillo. Y en ese sentido estamos celebrando junto con él la presentación de un libro ciertamente coeditado. Y es esta investigación que realizó con la población de jornaleros agrícolas la que nos acerca a esas narrativas de migrantes que se asentaron o que están en el proceso de asentarse en esta parte agrícola del municipio de Hermosillo. Y Eduardo nos da cuenta de cómo implica la construcción social de género en el cuidado o en el descuido.
Y de manera rápida paso a la parte del capítulo 5, que trata sobre las jornaleras y el cambiante equilibrio de poder, un capítulo que nos dirige la mirada hacia la situación de las trabajadoras agrícolas para mostrar las circunstancias sociales y los mecanismos que favorecen la subordinación de ellas, pero que a la vez las integra y que demuestra y señala prácticas de resistencia y cambios. Enfoca la mirada en dos temas principales: en analizar los procesos de decisión de ellas respecto a su inserción en el trabajo asalariado en comparación con las actividades domésticas, y en segundo lugar las relaciones de poder y de control masculino, por ejemplo los celos, como parte de la estructura de la catexis, ¿no? En este capítulo les invito a que lo revisen y que vean cómo el autor retoma diversos otros autores y trabajos en estos conceptos para delimitar sus problemas. Eduardo tiene la característica de que va narrando las narrativas y a la vez va reflexionando teóricamente con lo que de pronto introduce diferentes temáticas y niveles. En ese sentido retoma, por ejemplo, a Teresita de Barbieri para señalar que los cuerpos femeninos son la palanca para la reproducción simbólica y material de la dominación ejercida por los varones, pero reconoce que a la vez pueden existir mecanismos de respuesta estratégicamente sustentadas para cambiar y estabilizar el ámbito de género, y nos da ejemplos de cómo es eso, ¿no? Y bueno, uno de los que nos da el autor es la manera en que las jornaleras agrícolas enfrentan el acoso, porque en el trabajo agrícola es común observar a jornaleras, por ejemplo, nos dice que se cubren el rostro y usan varias prendas sobre la vestimenta de trabajo, sí, ciertamente para cubrirse del sol, pero también como una estrategia de anonimato y protección del acoso de sus compañeros varones. En este capítulo analiza las definiciones sobre qué significa ser mujer en la articulación con los proyectos de género, los procesos de inserción al trabajo agrícola y las relaciones de poder que eso implica, y aborda los temas concretos como los celos y el deseo de control masculino en el surco. Explora la manera en que las mujeres ascendieron, por ejemplo, en algunas ocasiones a mejores puestos de trabajos agrícolas en medio de resistencias encontradas por parte de sus compañeros de trabajo, e intenta recuperar el espacio doméstico en sintonía con el trabajo asalariado. Entonces, ser mujer para las jornaleras implica como una pregunta atrás de ese título, como ¿qué es ser mujer para las jornaleras agrícolas? Y es una pregunta que responde tanto del lado de las mujeres como del lado masculino. Y bueno, habla también de la implementación de políticas y programas sociales como Prospera, que por supuesto brindaron una plataforma para que las mujeres recibieran subsidios y se convirtieran en promotoras de actividades en pro de la atención de la salud familiar, y cómo esto pues ha cambiado las acciones de protagonismo social de algunas mujeres, aunque tienen aún una participación incipiente en espacios que llama homosociales masculinos. El autor señala que con la apertura de cultivos nuevos también se aumentó la participación de las mujeres en las actividades laborales, y al mismo tiempo destaca su participación en la defensa de sus demandas. Por ejemplo, narra cómo tienen un papel protagónico en la construcción de viviendas en las invasiones. Sin embargo, ese papel se ve disminuido cuando se encuentra uno los liderazgos que son los que finalmente negocian estas mismas movilizaciones. La idea de las mujeres sobre sí mismas como parte del proyecto de género es un elemento que nos enseña desde las voces de algunas mujeres cómo se exalta el valor social de la maternidad, se idealiza su posición a la par que se asocia con pasividad, paciencia y debilidad. Ser mujer jornalera implica ciertamente desventajas y ventajas que, por ejemplo, las mujeres dicen de la siguiente manera cuando relacionan su definición de ser mujer con lo que hace en el poblado Miguel Alemán, englobando esa palabra con la actividad económica y específicamente con ser jornalera y ama de casa, diciendo que sí es mucha responsabilidad con la familia, pero además ayudarle a mi esposo es la manera en la que ella lo describe. Eso hace que a veces desatienda a la familia. Se valora mucho
a la vez porque trabaja doble. La condición de sufrimiento va de la mano de procesos positivos de construcción de autonomía, pero a la vez va esta visibilidad de sí misma como alguien que no del todo cumple la otra parte de lo que toca hacer. Y los hombres a la vez las describen como capaces y responsables para hacer las dos cosas, admiran que hagan las dos cosas, hasta ahí. En el poblado, si tú te casas con una mujer, dice uno de los entrevistados, para el siguiente día ya la traes trabajando en el campo. Eso es lo que sucede. Te ayuda a trabajar en el campo y después a trabajar en casa. En el campo, ¿dónde ando? Andan muchos trabajando con sus esposas y cuando llegan a sus casas continúan con la chamba. Hogar, feminidad, trabajo, masculinidad, colaboración. En cuanto a la libertad o los permisos para su inserción social, el autor describe cómo hay discursos contradictorios que reconocen y no la posibilidad de ser iguales o tener los mismos derechos tanto en hombres como en mujeres. Les dejo hasta aquí esta parte del capítulo 5 para que ustedes a su vez logren descubrir otras visiones que en este mismo capítulo nos habla sobre las hijas y sobre el ascenso laboral. Y solo rescato que hay algunas condiciones en las cuales las mujeres llegan a actividades que tienen mayor nivel de poder y eso cómo impacta en las relaciones de género y en las relaciones de cuidado. Paso entonces al capítulo 6, donde nos habla del peligro laboral. Es un capítulo central sobre este vínculo de tanto interés para quienes estamos interesados en cómo y qué considerar cuando hagamos algún tipo de acciones educativas para la salud. La literatura que aborda la cuestión de los daños de la salud, nos dice Eduardo, en Hombres y Mujeres, llama a riesgo la probabilidad de que ocurra el evento que provoca la lesión y que involucra comportamientos individuales. El término peligro se utiliza en este libro para exponer en principio lo que los agentes definen como factores sociales y medioambientales que provocan algún tipo de daño. Y bueno, se plantea la hipótesis de que los cuidados entre varones y mujeres en el trabajo o en la calle, si bien no son diferenciales de forma automática, sin embargo la organización social que se basa en el género sí contribuye para modular esas prácticas. Y el proceso de trabajo, en especial la organización de faenas, provocan o acarrean ritmos, tensiones y factores de daños distintos. Los médicos de urgencias entrevistados relataron que los motivos de accidentes laborales con las heridas de mano, cortaduras, los trabajadores de granja y barcos presentan picaduras de animales, caídas, esguinces, y eso es diferente en hombres y en mujeres. Entonces es cuando nos vuelve a recordar el modelo del varón responsable y el modelo del varón descuidado, y lo que esto significa cuando se lee desde la mirada de los varones y de las mujeres del poblado Miguel Alemán. En este capítulo nos señala cómo el proceso de trabajo que implica peligros, en la práctica de cuando están los grupos de varones, de pronto hay prácticas insólitas como juegos peligrosos o el hacer creer a algunos que hay nuevas reglas de seguridad. Y bueno, los juegos, las palabras, las formas de nombrar las actividades siempre parecieran como solamente una broma, pero Eduardo nos trae un análisis del discurso en el que nos señala cómo todos estos elementos sí tienen consecuencias en lo que es la posibilidad o no de enfrentar estas situaciones, saliendo airosos o no. Y eso significa que si también tienes un estigma de ser alguien que eres muy cuidadoso con tu salud, pues también tiene otras connotaciones que pueden arriesgar tu salud de otra manera en las relaciones que no reconocen la masculinidad como vinculada a alguien que realmente enfrenta el riesgo y puede brincar sin ser miedoso. Y con esto nos señala el capítulo 7 que estas decisiones, estas formas de enfrentar la vida nos señalan prestigios y estereotipos masculinos, es decir, están asociadas las formas de enfrentarlo a lo que es el deber ser masculino. De acuerdo con las narrativas, el deber ser masculino implica arrojo, no sumisión. Y eso lo hace con una frase inicial en el capítulo en el que nos cuenta cómo a uno de los trabajadores le dicen que por qué no se va con su esposa al surco y que vaya con ella. Y él dice, no, pues si no soy, ¿cómo se dice? No sé qué.
Faldilludo, no soy faldilludo. Y entonces el deber ser masculino diría, no somos falderos, no somos faldilludos. El prestigio y desprestigio tiene consecuencias en la forma de vivir. Y el defenderte, el reaccionar así verbalmente, el defenderte de una idea en la cual un hombre depende de que esté ahí cerca a la mujer para poder tener valor, es realmente también todo un tema que de pronto les hace tener conductas de mayores riesgos. Entonces, la hipótesis de trabajo describe la relación entre los significados derivados de la tensión entre los dos modelos, los hombres que son cuidadosos y el decir que eres cuidadoso en el trabajo, lo que implica y significa como hombre, y el decir que eres descuidado. Y en ese sentido ubica elementos de desprestigio y desvalor de cara a no enfrentar peligros, ¿no? Y también el riesgo a someterte a prácticas o a relaciones de violencia. El capítulo analiza los mecanismos sociales que permiten la construcción de significados que excluyen o incluyen, sancionan o premian con base a un orden de género que se comparte en el poblado, con ejemplos completos. Y nos dice, por ejemplo, las diferencias de ser borracho o ser marihuano, el ser huevón o trabajador, el ser borracho más aceptado, el ser trabajador más aceptado. La homosociabilidad como concepto utilizado para identificar la tendencia de varones a participar de manera activa en espacios públicos es otro de los elementos o de los temas que analiza, y yo les invito a que pues se pongan a pensar un poco en quiénes están ocupando los espacios de las canchas, de las calles, de las esquinas. Y lo que sucede en estas canchas, en los juegos de fútbol o de básquetbol, y la participación femenina que irrumpe en estos espacios poco a poco, con símbolos masculinos, al igual que cuando llegan a ser cuadrilleras, son casos que ciertamente hay que estudiar con más detenimiento. ¿Qué significa para ellas y para ellos el que una mujer esté en esos espacios que tradicionalmente habían sido espacios públicos y masculinos? ¿Hasta dónde se les permite estar? Y nos dice ciertamente que en el poblado Miguel Alemán, si bien están, no están a la par. Están de manera disminuida, pero ciertamente hay cambios que hay que ver de qué manera irrumpen en estas relaciones. Y en el último capítulo son las consideraciones y reflexiones finales. Se los dejo como con el gusto de que lean ahí lo que viene siendo la masculinidad, el poder y el peligro, ya en una síntesis entre las relaciones de reflexiones teóricas y los casos encontrados. Y yo creo que con esto terminaría invitándolos a que lean el texto y piensen todo lo que en el lenguaje y en la vida cotidiana vamos reforzando de estos ejes de lo que implica ser hombre y ser mujer, y cómo el documentarlos a través del análisis del lenguaje nos permite hacer conscientes cosas que como nacimos o como estamos muy cercanas a ellos, de pronto dejamos de ver. Entonces, para verlas, les invito a leer el libro de Bríncale, no seas miedoso, Masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas de Sonora. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora Aranda. Ahora le vamos a dar la palabra al autor de la obra, José Eduardo Calvario Parra. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor, investigador, cátedra CONACYT del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y está comisionado en el Colegio de Sonora, ¿no? Pero es como un investigador cualquiera. O más bien es todo un investigador. También es profesor de asignatura de la Unison. Sus líneas de atención pues giran alrededor de la atención a la salud de enfermedad de población vulnerable y también del género y del clima externo. Ha dirigido proyectos y colaborado en otros. Actualmente dirige el proyecto Prevención de Riesgos Naturales para la Salud de Poblaciones Vulnerables en el noroeste de México, así que próximamente veremos otra obra suya. Otros proyectos en colaboración con Rolando Díaz es el riesgo para la salud de los migrantes ante altas temperaturas, estudio de casos sobre un riesgo socioambiental en Sonora.
Sus últimas 2 publicaciones, apenas del 2017, son en coautoría con Rolando Díaz, tituladas Al calor de la masculinidad, clima, migración y normativas de género en la costa de Hermosillo, y el otro es Percepción del riesgo, altas temperaturas de los migrantes que transitan por Sonora. El primero publicado en nuestra revista Región y Sociedad y el segundo en la revista Migraciones Internacionales. Lo dejamos con el autor. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la espléndida presentación. A la doctora Patricia Aranda, a la profesora Patricia Aranda, al profesor Felipe Mora, a la moderadora Mercedes, que nos hizo la fortuna de aceptar de ser moderadora, Mercedes Zúñiga. Y bien, pues yo traigo solamente cuatro cuartillas, y una cuartilla es para agradecimientos, porque creo que, bueno, hay toda una historia, como muchos compañeros y compañeras que pues traen un tema de la maestría y luego lo siguen en el doctorado, y ya como la culminación es como el libro, ¿no? Es como lo que uno se traza así en sueños así guajiros, ¿no? Entonces pues simbólicamente entiendo yo, cierra ese ciclo. Y bueno, yo quisiera, en primer lugar, por supuesto, a los amigos, compañeros que vinieron, a mi familia, y en segundo lugar, bueno, traigo más, ¿no? Pero en segundo momento, obviamente, a los jornaleras y jornaleros que se dieron su tiempo, que me permitieron meter las narices, que registré, conviví en muchas de las familias, y bueno, eso, mi reconocimiento total. De hecho, sí, ya estoy tratando de comprometerme a presentarlo en el poblado, porque justamente el poblado es como el referencia espacial, ¿no? del estudio. Entonces, y bueno, antes de que terminara, bueno, más bien antes del libro, una de las cosas que uno mínimo lo que le promete a las entrevistadas y a los entrevistados es cuando se termine que lo vas a llevar la tesis, ¿verdad? Entonces yo al término de la tesis, que por cierto no tardé algo, duré mucho tiempo en Tesilandia, pero al terminarla, yo lo primero que voy a ir por lo menos enseñarla, ¿no? Y ya pasó otro tanto ahora que terminé el libro, y estoy empezando porque para localizar a todos es como difícil, pero sí ya he ido personalmente con algunas, y se les he entregado, ¿no? El libro, ¿no? Miren lo que, después de tanto tiempo, y de repente, por ejemplo, a un señor, ya lo volví a visitar y se le había muerto su esposa. En otro caso no me lo dijo, pero sí le vi cambios. Yo creo que tuvo una fuerte enfermedad, y entonces bueno, hay un compromiso y una moral y de maneras de tratar de ser recíprocos en algo, ¿no? Entonces mínimamente también está la idea de presentarlo en el poblado, y no solamente eso, ¿no? También promover acciones que a veces el tiempo del trabajo, de la investigación, permite, a veces no tanto en la creación digamos, de redes, ¿no? De asociaciones, impulsar esas redes, que también, asociaciones civiles que ayuden a las condiciones de vida, ¿no? Porque eso es, bueno, sin más, agradecer a ellos, a ellas, y por supuesto al comité asesor porque el libro es producto de la tesis. Tuve que recortar una buena parte por disposiciones editoriales, recortar una buena parte del apartado teórico, y aparte que, bueno, eso fue por cuestiones editoriales, y por otro una sugerencia que me dijeron, ¿sabes qué? Trate de quitar lo que sea menos pesado lo teórico, y que mostrar más los hallazgos, ¿no? Entonces a lo mejor hay una parte quedó como inconclusa en la parte teórica, ¿no? Traté de hacerlo lo más sintético posible. Entonces,
Bueno, y al comité asesor en la que se permitió la materialización del libro, al profesor Nelson Minelo del Colegio de México, a la profesora Soledad González, también, porque nos están viendo en internet, espero que le lleguen los agradecimientos, a la profesora Rosa María Osorio del CIESAS, por supuesto al CES, al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, que pues contribuyeron a mi formación académica en mi etapa doctorante, ¿no? Que creo que a mis compañeros de generación, mis compañeras, mis compañeros, lógicamente los hierros y los sesgos y toda la falta de pericia analítica que pudiera expresar alguna parte del libro, es de mi exclusiva responsabilidad, ¿no? Obviamente también agradezco profundamente a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mis hermanas, a mi tío Concepción Parra por su apoyo y aliento, también a mi reconocimiento a la mamá de mi hijo, Marta Leticia Pérez, que está aquí presente, sobre todo al impulso de mi vida, que es Iván Eduardo, mi hijo, también, que está aquí presente. Muchas gracias a todos por la parte como de previo a mi etapa de doctorante. Respecto a las instituciones, también quisiera agradecer a la rectora del Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva, a Esther Padilla, directora de Publicaciones No Periódicas, al equipo de difusión, a la licenciada Inés Martínez de Castro, a Daniel Dórame, a Ana Rosa Sánchez, Jesús Morales, Janet Morales, que andan por aquí, y Dalia Flores, también a Rosario Osuna, Orfilia Arbizu, la parte técnica, por parte de la Universidad de Sonora, al director de difusión y vinculación, Rodolfo Basurto, y principalmente a Amelia Iruretagoyena, como directora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Por parte del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, agradezco el aval que otorgaron los colegas Gilda Salazar, Beatriz Camarena y Guillermo Núñez, y especialmente al director de publicaciones del CIAD, Sergio Sandoval, mi reconocimiento y mi agradecimiento también a ellos. Un poco sintéticamente les platico la historia de la investigación. Se entrecruza la historia personal y la historia regional de la región en estudio, porque ambas explican la historia de la investigación y por qué en su etapa embrionaria, básicamente, porque el antecedente inmediato de esta investigación es mi investigación de maestría, y de ahí vinieron otras en que colaboré, por ejemplo en el CIAD, etc., ¿no? Entonces, creo que de ahí salió mi experiencia como instructor comunitario ya en 1900, no sé qué, en el 93, que fui como instructor comunitario, y creo que ahí me abrió fue un parteaguas y un punto de inflexión. Los puntos de inflexión no son distorsiones, los puntos de inflexión son los puntos decisivos en el que digamos, el curso de vida toma distinta orientación, no digamos distorsión en el sentido de que distorsión, no sé, evoca otra cosa, sino más bien un punto de inflexión en el que es decisivo en la vida de uno. Y así también lo pongo en la literatura de los trayectorias de itinerarios biográficos, trayectorias de vida, ahí lo pongo un poco sobre eso. Entonces, de hecho, el tema, cuando salí de la maestría y le brinqué al doctorado, yo insistía en el tema de salud y enfermedad, pero mi director de tesis, al que le mando muchos saludos y abrazos y besos, me comentó que tenía que cortar el cordón umbilical del Colegio de Sonora. No solamente, así me lo dijo en forma... Después lo volvió a amarrar. No, básicamente porque él no era experto en el proceso de salud y enfermedad. Entonces dice, pues yo no te puedo dirigir porque no es mi expertise, ¿no? Entonces, yo lo abrí al asunto de la construcción social del peligro y vincularlo con la construcción social de las masculinidades, ¿no? En este caso. Entonces, y de hecho yo trataba de hacer, y traté de hacer comparaciones porque no se pudo por distintas cuestiones, dos grupos
ocupacionales en el poblado, los jornaleros agrícolas versus los empleados comerciales, ¿no? Y ahí y a ver la diferencia en las prácticas, pero fue muy complicado que permitieran observar, tuve muchas complicaciones en las tiendas. O sea, si en los campos agrícolas a veces son complicadas, las condiciones son difíciles, pues en los centros comerciales también ocurren cosas de ponerse ahí muy abusados sobre la situación de trabajo. Bien, entonces hubo ahí una serie de situaciones que me llevó por el asunto ya de la construcción social del peligro en jornaleros, porque de alguna manera pues era tenía más lo que le llaman el background, ¿no? sobre eso. Claro que también era una desventaja, porque como estaba tan familiarizado con el contexto, también eso me podía hacer que, por la familiaridad del contexto en que estaba yo, que omitiera, naturalizara ciertas cosas, a diferencia de un extraño que llega por primera vez y se da cuenta de cosas que uno, por estar mucho tiempo en investigación, trabajando ahí, pues lo omite. Y entonces, eso fue, también fue muy complicado para hacer trabajo de campo, no sé, con Patti. Para hacer trabajo de campo en el poblado es muy, por ejemplo, la experiencia mía para construir confianza, por la animadversión, por las políticas asistencialistas, por el conflicto que está latente, por la desconfianza, por muchas cosas. También fue muy, muy complicado hacer las entrevistas, o sea, construir la confianza. Una vez ya construido la confianza, pues ya 1, 2, 3 sesiones, ¿no? Y fueron entrevistas a profundidad. Bien, entonces, dicho lo anterior, y siempre se van a pasar cosas, pero bueno. Y ya en las preguntas y respuestas quizás ahí. Este libro representa un intento por documentar la manera en que los jornaleros enfrentan un conjunto de desafíos sociales y medioambientales, no solamente sociales. El estudio documenta el proceso de hegemonía masculina, ya que es difícil hablar de una masculinidad hegemónica en abstracto. Lo que encontré en apoyo en otras investigaciones es que hay dos formas entrelazadas de encarar los peligros: las prácticas en las cuales se desatienden y las prácticas en las cuales les guía una noción de responsabilidad por parte de los varones jornaleros. He tratado de advertir, no solamente en el cuerpo del libro, sino en otros productos de investigación, que esto no equivale a separar mecánicamente y simplonamente lo que las normativas de género parecerían sugerir en primer momento. ¿Qué significa? O sea, no significaba que, y digo simplonamente porque puede parecer, los hombres son los que no se cuidan y las mujeres son las que se cuidan, ¿no? Eso está en el discurso muy recurrente, muy regular, no solamente en los jornaleros y en las jornaleras. Y entonces en mis primeros trabajos reflejé eso y tuve muchas, discusiones con mi comité asesor respecto a que pareciera que yo estaba diciendo los hombres no se cuidan y las mujeres se cuidan. Pero esto es parcialmente así, parcialmente solamente. Así que por lo menos no es así de sencillo. Se encontró varones que desplegaban prácticas de cuidado y mujeres que desatendían los peligros inminentes. La advertencia radica en entender que lo interesante desde el análisis social es que las diferencias entre ambos descansan en la manera en que ocurren y sobre todo cómo intervienen los factores sociales. La modulación, la profundidad, la cualidad es distinta. En el libro trato de documentar estos procesos. En ese sentido, el proceso de la hegemonía masculina implicó dos caras de la misma moneda. El desafío analítico que enfrenté fue el de demostrar que dichas prácticas están históricamente situadas, es decir, socialmente situadas. Recurriendo a los fundadores de la sociología, pudiera decir que las acciones de las personas no se dan en el aire o por motivaciones meramente individuales, sino que ellas tienen asidero en el contexto sociohistórico. Hay por lo menos en un capítulo, y trato en las reflexiones tratar de amarrar esa situación.
De este modo fue importante entender la masculinidad no como un conjunto de atributos solamente, sino enraizada y explicada a partir de factores sociales. Es la posición de los sujetos en esta organización social basada en el género la que permite producir eso que llamamos masculinidad. Por ello, el género como ordenador social, como por qué usamos determinados baños, por qué en cierto momento se incomoda, en la organización, en la manera de situarnos en un contexto microsocial, situarnos en qué lugar socialmente hablando. Por ello, y fue crucial porque permitió identificar qué tanto varones y mujeres podían desplegar prácticas descuidadas o responsables, pero cuyas experiencias y motivaciones sociales resultaban cualitativamente distintas. Bríncale, no seas culón. Fue una de la recomendación de un dictaminador que, dicho sea de paso, yo pensé que me iba a ir mal en las dictaminaciones y me fue muy bien. Pero una recomendación que me hizo es que por qué le había cambiado, una frase que aparece del discurso social era esa, pero por situaciones de autocensura, le puse bríncale, no seas miedoso, ¿no? Pero, digamos, la semántica de todo modo reproduce lo que intenta transmitir una parte del libro, ¿no? Este asunto de que nosotros, muchos niños, nos inculcaron esta idea de que ándale, no seas culón, ¿no? Bueno, este imperativo es un imperativo que puede existir también en las mujeres, y desarrollar prácticas en esa sintonía, o sea, en el caso de las mujeres, pero no tienen la misma profundidad en ambos casos. Retirarse ante un desafío a golpes produce distintos resultados si se trata de hombre o mujer. Cantar a pulmón abierto, canciones norteñas, en las pisteadas, en el poblado, en un campo, en un ejido. Por una mujer y enfrascarse en ese contexto en pleitos tienen tonalidades distintas. Las relaciones de poder, el cambiante equilibrio de poder, un término de un autor que me fascina respecto a la profundidad y respecto a la claridad con que usa el término de cambiante equilibrio de poder, el nuevo de Elías, fue importante dado que permitió rescatar las asimetrías entre los géneros y sobre todo las relaciones de dominación y las resistencias que despliegan mujeres y los mismos hombres frente a los hombres. O sea, las mujeres frente a los hombres, de los hombres frente a las mujeres. Incluso, los hombres frente a las mujeres no tanto, pero los hombres frente a los hombres, ¿no? Claramente que no todo fue género. Otro desafío fue el de entrecruzar las categorías socioestructurales como el mercado de trabajo, las condiciones de empleo, la vulnerabilidad social, junto con los itinerarios biográficos de las entrevistadas, entrevistados, que permitiera conectar el orden de género y en especial el proceso de la masculinidad hegemónica. O sea, es decir, cómo se entrecruzan varias dimensiones de diferenciación social. Por ejemplo, la dimensión del trabajador agrícola y su subordinación histórica a los dueños del capital regional. Cómo se construyó la masculinidad blanca en la región, los dueños del capital, ¿no? Cómo siempre la referencia al ingeniero, a alguien que está arriba jerárquicamente es como alguien, en términos de masculinidades, es una masculinidad superior. La masculinidad con la etapa de vida, con el ciclo de vida, no es lo mismo un joven casado que un adulto no casado, etc., ¿no? Otra cosa importante que me gustaría resaltar es el efecto del lugar, como lo llama Pierre Bourdieu. Intenté rescatarlo desde el punto de vista analítico. Se trata de cómo la comunidad, en este caso el poblado, configura por medio de entremados sociales peligros como la violencia, la contaminación ambiental. La construcción social del lugar también fue importante para entender a los jornaleros entrevistados y con ellos sus prácticas y discursos. En definitiva, los y las lectores encontraron un conjunto de análisis social apoyado por relatos biográficos, en algunos casos por la numerología,
o sea, los datos cuantitativos, y mi propia experiencia respecto a cómo se expresó y analicé la construcción social de la masculinidad. En retrospectiva, para finalizar, siempre queda la sensación de que se pudo realizar mejor las cosas, el análisis, la escritura, el estilo, en fin. Pero si el lector, la lectora, logra sensibilizarse por una parte de la situación de vida en que viven muchos y muchas jornaleros agrícolas, no solo de Sonora, sino del país, y por otro lado, si se logra reflexionar que este grupo social